el grupo de 3 representantes de los centros de estudiantes debatimos muchos temas. Bueno, obviamente no todos estamos conformes. Nos vamos con un interrogante enorme si algo de todo lo que planteamos se va a solucionar. Los planteos fueron con respecto a temas de edilicio, a las paritarias de nuestros docentes, al sueldo que deberían cobrar nuestros docentes, a los temas de edilicios de los colegios de los chicos. Bueno, por su parte los chicos de los centros estudiantes que no están en este momento hablaron sobre los problemas que tienen en los colegios industriales, ofrecimiento de cargos, titularizaciones. Y bueno, lo que yo puedo cerrar de esta reunión es que todos los papás que estuvimos hay mucha, como lo decimos siempre, mucha tristeza, mucha indignación, y lo que todos queremos es que se piense en los chicos. Yo hoy estuve junto con todos los papás que nos acompañaron desde las 11 de la mañana dejando a mis 3 hijos, suspendiendo mis tareas laborales para intentar conseguir una respuesta a esta situación desesperante que estamos viviendo. No comimos, mis hijos no me vieron en todo el día, entonces solo espero y le ruego a la señora presidenta del Consejo Provincial de Educación que podamos tener algún resultado de esta reunión y que se pueda conseguir algo de todo esto que tanto costó. También pedir, sé que no es fácil, es una persona que fue elegida a través del voto, que no fue el voto de los 6.000 padres que más o menos conformamos la provincia. Vamos a presentar una denuncia por incumplimiento de funciones ante la vocal de los padres y queremos pedir públicamente que ella haga un paso al costado y renuncie, porque esto que estamos haciendo nosotros lo debería estar haciendo ella como vocal de los padres. Bueno, nada más, eso. Solamente nos queda mucha expectativa, mucha interrogación y no sé si esperanzas, porque la verdad que las esperanzas ya las perdimos. Ojalá podamos obtener algo. Estuvimos un poco acordando la forma en que nos íbamos a reunir y que íbamos a dialogar, porque todos sabemos que para poder dialogar tenemos que tener un mínimo de condiciones. Lo logramos. Como dice Nair, hay mucha angustia en los papás porque son muchos días en que sus hijos no están en clase, están preocupados por las mismas cosas que tienen que ver básicamente no solo con la educación y la urgencia del tema de los paros, que es un tema que claramente trabajamos, además del tema básicamente en Río Gallegos, ¿no? Estamos hablando el tema edilicio, algunas cuestiones puntuales de algunos edificios, calefacción, que nos hemos comprometido a avanzar en 15 días en algunas cuestiones, sino también para adelante en temas que tienen que ver con la calidad educativa. Y en eso estuvimos intercambiando, porque en nuestra provincia tenemos una inversión muy importante en el sistema educativo y en principio, por lo menos en esta primera reunión de padres y de autoridades del Consejo, nos vamos poniendo de acuerdo con que algunas cuestiones necesitamos transformar en mejores resultados. Bueno, eso es una cuestión también que nos comprometemos para adelante en trabajar. Y bueno, el hecho de que Nair diga que no se van con interrogantes, yo me quedo con ese interrogante y con la obligación de la respuesta, que es lo que vamos a trabajar en estos días. De todas maneras, sí, yo tengo, me parece, la satisfacción de que pudimos sentarnos, que pudimos hablar y agradecerles, porque Nair, igual que otros papás, los otros no pude escuchar exactamente, pero Nair sí escucharlos, pero no en el caso particular, está hace muchas horas acá y dejó a sus hijos, así que te quiero agradecer en particular, Nair, y a todos los papás en nombre de ella, porque aún cuando estuvimos al principio en un tono difícil de escucharnos y con disidencias claras en algunas cuestiones, no importa, pudimos ir encontrando algunos puntos que básicamente tienen que ver con la pregunta que hizo una de las mamás, que es quién se preocupa por nuestros hijos. Bueno, en ese sentido también conversamos acerca de cuestiones que tienen que ver más con lo sindical docente, y en ese caso Mariano Longo ahí informó sobre algunas cuestiones que tal vez tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlas más públicas, como las actas de paritaria, como para que se conozca qué cosas conversamos ahí, y se vea que en realidad sabemos que es una situación difícil, nadie está prejuzgando a nadie, ni a los docentes, ni a todos los trabajadores que están cobrando, digamos, en un calendario que no es el de los primeros días del mes, pero bueno, tenemos la obligación
de hacer el esfuerzo, nosotros tenemos esta responsabilidad. Yo creo que esto es más o menos, no más. ¿Por qué tantas horas de espera para llevar a cabo esta reunión? Porque teniendo en cuenta que era un grupo de padres que no venían armados, no venían con palos, ni venían con nada agresivo. No, no venían ni con palos ni con nada agresivo. Lo que pasa es que como no había pedido ninguna reunión y eran muchísimos padres, lo conversamos con ellos recién, porque tal vez te quiero contar que primero hablamos con ellos y a ellos les respondí esto, como me dijiste, que me parece que los principales destinatarios, contarles esto, que era ponernos de acuerdo, que como empecé a hablar yo, en las condiciones del diálogo, porque los diálogos, cuando son diálogos efectivos, no son de 50 personas diciendo un montón de cosas que dijeron igual, les advierto, pero que las pude escuchar una a una, que en algunas nos pudimos poner de acuerdo, en otras pudimos disipar confusiones y en otras evidentemente tenemos diversidad de pensamientos y viva la democracia, digamos. Sí. A propósito del diálogo, ¿en qué momento van a abrir el diálogo que se traduce en paritarias con los gremios docentes a media docente? Lo pregunto usted como presidente del Consejo de Educación, parte de esa paritaria. Bueno, nosotros aquí, Mariano Longo, me gustaría, vos que estás trabajando más directamente en ese tema, lo pudieras responder con exactitud. Estamos en la instancia de que el gobierno pidió una conciliación obligatoria y los gremios, tanto AMET como ADOSAC, la rechazaron, ¿no? Estamos esperando que continúe el trámite en la Secretaría de Trabajo. De todas maneras, hoy estuve, digamos, con algunos representantes de los gremios en el Ministerio de Economía. Nosotros queremos seguir dialogando, no tenemos ningún problema en seguir dialogando. Lo que pedíamos, como decía Chachi, era condiciones, era que queríamos seguir dialogando y avanzando, sobre todo en la paritaria laboral, con los chicos en las aulas, ¿no? Esa era, digamos, la posición del gobierno hasta ahora. En el 2007, en el 2011, en el 2016, por lo menos recuerdo, 3 situaciones en que el gobierno aceptó seguir dialogando aún con medidas de fuerza. Igual un antecedente en Santa Cruz. Sí, en el 2017, en este año, nosotros tuvimos un diálogo casi permanente durante fines de febrero y todo marzo, mediados de abril, en esa misma modalidad, ¿sí? Es decir, dialogamos, tuvimos varias reuniones formales e informales con un paro que se demostró casi por tiempo indeterminado, así que en virtud de la experiencia, como decís vos, tomamos esa posición. Ministra, hubo heridos docentes en los hechos del viernes. ¿Cuál es su postura como presidente del Consejo de Educación? Más que una postura, te diría que es una reflexión lo que tengo como presidenta del Consejo de Educación. La primera cuestión que afirmo, que en los hechos de mayor violencia, en el ingreso en la casa de la gobernadora, no había maestros. Porque los maestros somos maestros cuando estamos en el aula y en interacción y en proceso educativo. Así que esta es la primera cosa que me parece que hay que poder separar claramente, ¿no? Y después lamentamos como todos, como toda esta sociedad, porque nosotros sabemos que esta provincia se hizo con mucho esfuerzo de muchos y muchas personas y que ese esfuerzo implica siempre, aún en situaciones tan difíciles como esta, mucho, pero mucho diálogo y que las situaciones de violencia no conducen a ningún lugar absolutamente. Es mi reflexión. ¿Por qué hoy hubieron tantos efectivos policiales afuera del Consejo Provincial de Educación, incluso adentro? No hubo tantos, 6. Yo por lo menos... 6 afuera y 2 adentro. Mire, el resultado concreto, señorita periodista, es que los docentes, que los padres, que era lo más importante, se sentaron con nosotros aquí, tranquilos, pudimos bajar el volumen, pudimos dialogar, porque en un principio estaban muy enojados, golpeaban las puertas, todos ustedes lo pudieron ver, esa es una opinión tuya. Aquí toda la gente estaban como un poco nerviosos y nosotros pensamos, si podemos bajar los decibeles vamos a dialogar. Y pudimos dialogar muy bien. Yo quiero que rescatemos eso, me parece que esa es la fotografía de hoy, que pudimos dialogar y ahora la responsabilidad es mía, es la verdad. Sí, mía y de todo el equipo. Sí, vamos a seguir no solo dialogando, sino hablando, ahí se llevaron mi teléfono, como para poder, porque entró una representación que tampoco era, que era un poco lo que ellos me decían, pero les dije que estamos a disposición y ahora hay un compromiso y un seguimiento de algunas cuestiones, que son un inicio, no es que estamos diciendo, porque además estamos hablando de Gallego. Yo les contaba, por ejemplo, que me planteaban cosas de calefacción. Nosotros hemos resuelto cuestiones de calefacción en Caleta, hemos resuelto, por supuesto, son muchas, son 400 unidades educativas, que eso también es bueno saber, porque a veces cuando se informa, y es lógico, cuando a vos te pasa, vos pensás que eso es el mundo, y está muy bien que vos lo plantees, pero son 400 unidades
educativas. No son 2, ni 10, ni 15, ni 20 y no son todas en Río Gallegos capital. Así que lo que tomé es el compromiso particular en Río Gallegos de avanzar y los padres lo tomaron, por supuesto, como dijo Nair, no voy a decir una cosa por otra, con el interrogante. Y bueno, yo me tomo, el interrogante es, necesito una respuesta y eso es lo que nosotros ¿Cuál tomamos. sería la salida a este conflicto en el caso de educación que está prácticamente paralizada? La salida es el diálogo, no hay otra forma y para nosotros, como termina de decir Mariano, dialogar con los chicos en la escuela. ¿Qué es esto? Lo que también los padres me están pidiendo. Más allá de cualquier matiz, están diciendo queremos que los chicos estén en las escuelas como queremos todos, creo. ¿Podría informar fehacientemente o certeramente cómo se pagaron los salarios hasta ahora? Sí, nosotros... Porque hay confusión, incluso sí. Hay docentes de Caleta Olivia que denunciaron que había descuentos por lo que fue el mes de marzo. No, descuentos no hay. Nosotros pagamos empezamos, digamos, por todos los docentes que tienen ingresos hasta 15.000 pesos, lo hicimos ya en toda la provincia y hoy terminamos de pagar a docentes que tienen hasta 25.000 pesos de ingreso. Y pensamos durante la semana avanzar en los otros tramos que son menores, pero que bueno, son muy importantes, por ejemplo en Río Gallegos y en otros lugares. Pero ese sería el calendario que tenemos y seguimos avanzando en esa línea. En toda la provincia, sí. ¿Qué opinión tiene de la vocal por los padres que le van a hacer una denuncia y le vienen pidiendo la renuncia aparte hace bastante tiempo? Bueno, mi opinión es que siempre todos tenemos que ocupar nuestros roles. En este caso, desafortunadamente, la vocal no estaba. Yo me ofrecí a que la vocal se acerque y me parece que acá nosotros podemos decir una cosa u otra, pero lo más importante es que la vocal se pueda encontrar con los padres, que pueda dialogar y relevar aquellas cuestiones que excedían a esta reunión, que por ahí son cuestiones particulares de los padres, y que bueno, y que eso funcione. No, justamente estábamos por reunirnos esta semana. Hace más de un mes los padres pedimos una reunión con ella, más Nair se comunicó con ella y ella la averiguó al intendente. Claro, eso me contaron, pero bueno, yo por eso les dije... Ella es la vocal que nos representa a nosotros los que padres. me puse como meta también, hablar con ella, más allá de la decisión que tomen los padres. Es un conflicto que viene hace una semana. Claro, meses, pero bueno. No había nada. Bueno, comprendés que mi rol en este caso como presidenta del consejo, la vocal es elegida por los padres, es convocarla y que puedan dialogar. Sí. Hay muchos... con respuesta? A ver, esperame un segundo ahí. Hay muchos padres que se están movilizando, están haciendo asambleas, y hay muchos que no, que están en la casa, que están con preocupación por justamente toda esta situación de los niños principalmente. ¿Cuál es su mensaje hacia ellos? Tratando de poner un poco de paños fríos, ¿no?, en toda esta situación que se está discutiendo ya a nivel nacional. Sí, yo lo que creo es que es muy importante que todos nosotros podamos pensar que la provincia de Santa Cruz tiene un proyecto colectivo, que no es una suma de sectores que pujan cada uno por lo suyo. Los docentes representan una parte muy importante de la masa salarial y que esa está muy bien porque esa ha sido nuestra decisión histórica de priorizar la política educativa pública como la política de salud, pero que en momentos como esto tiene estas dificultades. Entonces, en ese punto yo lo que digo y lo que me parece que podemos pensar todos, no solo los padres, todos los santacruceños, en que tenemos que poder priorizar los intereses de los santacruceños por encima de todo. Entonces, ¿qué necesitamos todos nosotros? Que los chicos estén por lo menos miren lo que estoy diciendo, y está muy mal que lo diga así, tendrían que estar toda la semana, pero en función de la situación que estamos teniendo, y que es lógico que los trabajadores ejerzan su derecho de paro, que podamos tener a los niños en la escuela y dialogar con los docentes, con los representantes sindicales, con los pibes en la escuela. Entonces el compromiso tendría que ser de la gobernadora, de pagar los sueldos en tiempo y forma. Yo creo que ahí muchos docentes volverían a las aulas. La gobernadora, por eso yo en este caso soy no soy la gobernadora, pero la represento como presidenta. Por eso yo creo que para exigirle a los docentes que vuelvan a las aulas para tener un diálogo, hay que exigirle a la gobernadora que pague los sueldos en tiempo y forma. ¿Cómo es tu nombre? Roxana. Los docentes están en la prioridad en el cronograma de pago. Sí, pero quiero responderle a la mamá. Roxana, mirá, el tema pasa porque nosotros, en realidad, cuando asumimos el tema de pagar en tiempo y forma los sueldos, lo tenemos que asumir con una posibilidad real, porque si no nosotros estamos mintiendo. Y si esa es la condición, la realidad es que hoy, lo está explicando la gobernadora, me parece por muchos medios, no podemos, lo estamos haciendo. ¿Por qué?
Porque no son los únicos, ¿sí? No. Están también los papás de los chiquitos que ganan 11.000 pesos. No le terminan de pagar los jubilados, pero sí le paguen a las policías todo el sueldo completo. No, por eso, pero es eso, porque vos no estuviste en la reunión, Roxana. En tal caso después lo volvemos a hablar, porque algunas de esas cosas fuimos ahí informando. En concreto no va a haber reunión paritaria hasta que no haya levantamiento de medidas. Le termina de decir Mariano Luongo, sí. Le pregunto, ¿es así? Hasta ahora el gobierno tiene esa posición. Pero bueno, por lo que tengo entendido, la Secretaría de Trabajo ratificó o rechazó la nulidad que pidió los gremios, el planteo que hicieron los gremios y la ratificó la conciliación obligatoria que ya está rechazada. ¿Cuál sería la posibilidad o el ámbito de diálogo que ellos piden que sea la paritaria? Mira, las paritarias no es que están cerradas, ¿sí? Lo que no estábamos yendo era a ningún lado, que es evidente. Era un diálogo que estaba muy trabado. Como lo explicó, digamos, Celina Mancilla en un comunicado de prensa, nosotros entendíamos que la conciliación obligatoria iba a descomprimir la situación. Desgraciadamente, por declaraciones de algún representante gremial, se vio como un gesto de disciplinamiento. Nosotros no queremos disciplinar a nadie. Lo que queríamos era avanzar, sobre todo, digamos, en los puntos laborales que teníamos, y pedíamos a cambio que los chicos vuelvan a clase, es decir, tratar de descomprimir de alguna manera la situación. No lo estamos logrando, ¿no? Esto es evidente. Así que seguramente, bueno, como gobierno tendremos que reflexionar, me imagino que el sector gremial también. Hoy estamos en esa posición, la última posición oficial es que queremos continuar con la paritaria, que nunca se cerró, pero con los chicos en las aulas. Esta semana se cumplen 33 días de paro sin cortar las retenciones de servicio. ¿Analizan en algún momento cuál es el tope para decir, bueno, hay que declarar la emergencia educativa, teniendo en cuenta que se va a superar la cantidad de paros en la misma época del año del 2016? Lo estamos analizando. Hoy las madres me preguntaban acerca de estrategias. Nosotros desarrollamos una estrategia con muy buenos resultados en el verano. Esa es la devolución que tuvimos de los referentes tanto de zona norte como de zona centro, que se llamó la Escuela de Verano, con muy buenos resultados, en donde hicimos una inversión para poder acompañar en los exámenes y en todo lo que tiene que ver con el apoyo escolar. O sea, que lo están analizando la emergencia, ¿no? No. Así como vos me lo estás diciendo, no. Estoy diciendo que estamos analizando y siguiendo la situación, ¿sí? Con preocupación y viendo qué alternativas vamos a encontrar porque una vez que entremos, que espero que sea muy rápido, a las aulas, seguramente ahí todos nos vamos a desafiar. Se va a desafiar el maestro, que va a ver a los chicos y a las chicas que necesitan empezar a aprender un montón de cosas que no aprendieron. Nosotros que tenemos que acompañarlos y apoyarlos, todos vamos a estar desafiados. Así que sí, estamos pensando, estamos muy activos. Acaba de asumir la secretaria de Coordinación Educativa de Honoren, Norma Benedetto, una autoridad pedagógica, ha sido formadora de muchos profesores y maestros en la provincia de Santa Cruz. Con Ismael Enrique estamos pensando con todas las direcciones qué estrategias nos vamos a ir dando para mañana, que sería lo ideal, para mañana. Y también quiero dejar un poco, acompañando las reflexiones de Mariano, sí que una postura como la que describió Mariano no quiere decir que nosotros no podamos seguir dialogando, no podamos seguir comunicándonos. En eso estamos abiertos con todos los representantes sindicales, porque nosotros tenemos personal docente y no docente. Eso está abierto. Después están los espacios particulares como el que describió Mariano. ¿Hubo alguna comunicación extraoficial? ¿Hubo comunicación extraoficial con los gremios para seguir conversando? Porque en realidad ustedes, como de acuerdo a lo que acaba de decir, en realidad no ven una salida política respecto de esto. Bueno, estamos buscando. Hoy, digamos, yo estoy en el Ministerio de Economía con representantes de ADOSAC. O sea, hay... Pero digamos, esos son los encuentros que se producen por así. Fuera, claro. Por eso digo, pero muchas veces desde ese encuentro. ¿Va a haber alguno? Institucionalmente puede decirse, en un ámbito de paritaria ya hace tiempo que no nos encontramos. ¿Y cuál sería entonces la lógica? ¿Qué es lo que esperan? Que en realidad se cansen los docentes, lo digo en el sentido de porque es un tire de afloje y la máxima responsabilidad la tienen como gobierno. En mi opinión, digamos, nosotros obviamente estamos muy preocupados, entiendo que ADOSAC también y AMET también están muy preocupados. Yo creo que los más cansados son, como acá lo vimos, los padres y fundamentalmente los pibes son los más perjudicados. Nosotros, digamos, no tenemos la potestad de levantar el paro, si no ya lo hubiésemos hecho, lo intentamos con la conciliación obligatoria.
Lo que pasa es que habían planteado, digamos, un aumento salarial los docentes que la provincia no estaba en condiciones de asumir. Y después quedó rápidamente, digamos, a la vista y en claro de que la provincia le cuesta muchísimo afrontar los salarios en tiempo y forma. Ya no con aumento, sino con la masa salarial actual. Para eso estamos pidiendo, como es de público conocimiento, créditos, la asistencia nacional que planteó, digamos, la gobernadora y que, bueno, que están tramitándose.